En el video pasado teníamos el primer Nevidebla. Aquí lo tenemos. Vocablo tronco, religión. Eran locuciones verbales, recuerden. Pese a que Martínez era casado, su iglesia permitió que. ¿Cuál era la respuesta? Veamos acá, teníamos 3 imágenes que podían clarificar un poco el significado de esta locución conformada por 3 elementos. Y la respuesta correcta era entrar en religión, que en concordancia con la frase, pese a que Martínez era casado, su iglesia permitió que entrara en religión. A ver, entrar en religión, esta locución verbal, ¿qué significa? Tomar el hábito en una orden o congregación religiosa. La frase queda, pese a que Martínez era casado, su iglesia permitió que asumiera su rol de pastor, digamos. Eso es entrar en religión. El segundo Nevidebla, ¿de qué trataba? Bueno, vocablo tronco, sacramento. Tenemos 3 imágenes hacia acá. Mañana el hijo de la vecina del bautismo. Mañana el hijo de la vecina del bautismo. La respuesta, recibirá el sacramento del bautismo. Esa era la locución conformada por 3 elementos. Y aquí tenemos las imágenes. Mañana el hijo de la vecina recibirá el sacramento del bautismo. Es una locución verbal. En la religión católica, ser bautizado. Mañana el hijo de la vecina será bautizado. Pasamos al tercer Nevidebla, pero antes recuerda que el loro come asado argentino. Vocablo tronco, fiesta, 3 elementos. Y Moisés fue ordenado como tercera orden. Aquí vemos un papa, vemos gente orando, vemos una fiesta. Y Moisés fue ordenado como tercera orden. ¿Qué iba esto? ¿De qué iba? Santificar la fiesta era la respuesta correcta. Y Moisés fue ordenado santificar las fiestas como tercera orden. ¿Qué significa? Es una locución verbal. En la religión católica, cesar en las actividades laborales y participar en los cultos establecidos. Esto es, y Moisés fue ordenado detener el laburo y participar en los cultos religiosos como tercera orden, santificar la fiesta. Resolución del cuarto Nevidebla, señores. Teníamos el vocablo tronco, estaciones, 3 elementos. Como tradición en Semana Santa, mi abuelo hasta el domingo. ¿Mi abuelo qué? Mi abuelo andará las estaciones, andar las estaciones, andó las estaciones. Aquí el verbo, el tiempo verbal no es tan importante, lo importante es conocer la locución verbal. Como tradición en Semana Santa, mi abuelo andará las estaciones o andar estaciones también. Él hasta el domingo. ¿Qué significa esta locución? Visitar iglesias y rezar las oraciones prevenidas para ganar indulgencias. Como tradición en Semana Santa, queda la frase, mi abuelo visitará las iglesias hasta el domingo. Resolución del quinto y último Nevidebla del video pasado, señores. Vemos. Vocablo tronco ciego. Vocablo tronco ciego, 9 elementos. La familia Pérez perdió tanto dinero que hoy día... Y eran 9 elementos que se lanzaban aquí. La familia Pérez perdió tanto dinero que hoy día... ¿Que hoy día qué? Que hoy día no tiene con qué hacer cantar a un ciego. Eso es una locución verbal conformada por la palabra o el vocablo tronco ciego, 9 elementos. La familia Pérez perdió tanto dinero que hoy día no tiene con qué hacer cantar a un ciego. ¿Qué significa eso? Bueno, ser muy pobre. La familia Pérez perdió tanto dinero que hoy día es muy pobre. Hoy día no tiene con qué hacer cantar o rezar, como dice aquí arriba, a un ciego. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Vocabulistas, bienvenidos, soy Heiser Acosta y esto es Palabrita. Palabrita es el primer centro de vocabulario de vocabulistas en nuestro idioma. Si te gusta este video, si te gusta este tipo de videos donde aprendes, mejoras tu léxico, aprendes nuevas palabras, 3 cositas. 1, suscríbete al canal si no estás suscrito, activa la campanita. 2, recomiéndaselo a tus amigos, participa, sé parte de la comunidad de Palabrita. Y 3, muy importante, apoya este video dándole me gusta. Hoy tenemos 5 palabras, 5 vocablos que están relacionados con religión. Así que vamos rápidamente con los 5 Nevideblas a ver si los conoces. El primer Nevidebla, señores. Ahí tenemos el primer anagrama, son 11 letras. Te doy pistas, ¿ok? Llévate más tilde. Es una ciencia y está relacionado, miren la imagen, con la verdad. El discurso del Papa defiende la supremacía de la religión católica. El discurso, ¿qué? Respuesta correcta, apologético. Conjunto de los argumentos que se exponen en apoyo de la verdad de una religión. Lo que queda.
El discurso apologético del Papa trata de la supremacía de la religión católica. Es decir, que este discurso defiende algo. ¿Qué defiende? La verdad de la religión católica. Segundo Nevidebla, señores. Este es más fácil porque son menos palabras. Siempre voy a poner asterisco en la primera y en la última. Llévate también. Hay una imagen como una figura, un alma radiante. Está explayándose luces. ¿Qué puede ser? Es el título de una película famosa. Ojo, esta palabra es el título de una película famosa y tiene que ver con religión también. Y te doy una frase. La muerte es el más temido. La muerte es el más temido. ¿Qué puede ser? Avatar. Que yo decía Avatar, ¿no? No es esdrújula. Bueno, Avatar significa fase, cambio, vicisitud. Significa también en la religión hindú encarnación terrestre de alguna deidad, en especial Vishnu. Es una reencarnación, es una transformación. Tenemos entonces Avatar. El Avatar es masculino, llévate. Aquí tenemos una imagen que es una especie de reencarnación, de proyección. Título de una película famosa, la película de James Cameron. Avatar o Avatar. La muerte es el avatar más temido. La muerte es el avatar más temido. Tercer Nevidebla, señores. Tenemos 15 letras. Un anagrama de 15 letras es un sustantivo femenino, velocidad mental. ¿Qué puede ser? Tenemos cielo, un cielo aquí bonito. Y lo dijo Mateo. El cristiano aspira a gozar de la... Es sustantivo femenino. Hay un cielo o está vinculado con el cielo. Y lo dijo Mateo. Según Mateo. La respuesta correcta, la bienaventuranza. Ojo, ¿qué es? Es felicidad eterna. ¿Qué tipo de felicidad? La que se alcanza en el cielo. Usted se murió, usted aspira a ser feliz en el cielo para siempre. Usted aspira a la bienaventuranza. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos usar o cuál es el Nevidebla? Bueno, sustantivo femenino, el cielo, porque tú alcanzas esa felicidad que quieres alcanzar en el paraíso que nos prometen. Eso es la bienaventuranza. Pasamos con el cuarto Nevidebla, pero el lobo lo está cantando Soda Stereo. Así que seguimos. Tenemos el cuarto Nevidebla y tenemos hay 2, 4, 6, 8, 9 letras de este anagrama. Este Nevidebla en total es un sustantivo femenino. Termina en A. Así que eso puede ayudar. Hay una serie de señores, de jóvenes reunidos, estudiando, comunicándose. Y tiene que ver con la enseñanza. ¿La qué? ¿No? Pertenece al grupo, es una frase te lo doy, pertenece al grupo de la parroquia. Aquí repetí de, o bien esto es un error. Pertenece al grupo de la parroquia. Ah, no, está bien. No, está bien. Así que la respuesta correcta es catequesis. Yo era malo en catequesis, en religión, cuando era chamo. Hecho de instruir en la doctrina cristiana. No me vengas con catequesis. No me vengas a estar instruyendo para darle calle a esto. Esa es la catequesis de tal proyecto. Es como la instrucción. Hecho de instruir en la doctrina cristiana. Eso para darle sentido figurado. Pero cuando usted recibe, cuando usted le están enseñando lo que es Cristo, lo que es Dios o cualquier otra deidad, lo que le están enseñando, ese ejercicio, esa es la catequesis. Sustantivo femenino, vemos a unos jóvenes como reunidos estudiantes. La palabra clave puede ser enseñanza. Pertenece al grupo de catequesis de la parroquia. Y señores, pasamos al último, quinto Nevidebla. Y este es el Nevidebla que va al reto. ¿Ok? Te lo pongo en el class marker. Esto tiene que ver con la frase infinita. ¿Ya? Pero más adelante vamos a revelarle eso. Así que pendiente con este quinto Nevidebla. Porque no lo voy a revelar aquí. Lo voy a revelar en el próximo video. Muy bien, señores, la nación elegida, lo que estamos escuchando allí es el himno de este país. Te voy a mostrar la bandera, a ver si me dices qué tal, de qué país es esta bandera, a ver si tienes memoria visual, ¿vale? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué te dice? Te doy pista. Latinoamérica, el sur, Latinoamérica. Vamos. Sopa paraguaya. La Asunción es la capital. Tiene... Bueno, Mar Inés Arrabal, lo digo bonito.
7.152.703 habitantes. Se habla español guaraní. Estamos hablando de Paraguay. ¿Dónde queda, señores? Paraguay. Mira, aquí está. Está juntito a Bolivia, arribita de Argentina, cerquita de Chile, debajo de Brasil. Cuando te lo ponga en el examen, te voy a señalar esto y me tienes que decir que esto es Paraguay. No me vayas a confundir con Brasil, que es el gran monstruo de Latinoamérica. Mira lo grande que es. Vamos al reto jornada 47, pero recuerda que el loro está visitando París y los retos son los siguientes. Vence el jueves a la medianoche, así que tienes desde hoy hasta el jueves, el próximo jueves a la medianoche, para participar. Número 1, la frase infinita en YouTube. 5 puntos, 5 frases sorteadas. Yo sorteo a través de un programa, un software, saco 5 frases que tienen que ver. Comenta este video con todas las frases que se te ocurran usando cualquiera de los siguientes vocablos: catequesis, apologético, bienaventuranza, avatar. 5 puntos, 5 frases sorteadas. Si un vocabulista obtiene las 5 frases, se lleva 25 puntos. Así que te conviene escribir como un loro, como dice Rambito, todas las frases que se te ocurran con cualquiera de estas palabras, de cualquiera de estos vocablos. Y voy a elegir 5. Si tienes suerte, las 5 son tus frases y te llevas 25 puntos. Número 2, la frase infinita en Instagram. No vamos para allá, a Instagram. Lo mismo, el mismo proceso. 5 puntos. Cada frase sorteada son 5 frases, pero me vas a comentar con el hashtag palabrita. Palabrita, hashtag palabrita, y escribes todas las frases con el vocablo Paraguay y sus derivados. Paraguayo, paraguayo, paraguaya, paraguayano, qué sé yo, todo esto, todo lo que tenga que ver con Paraguay. Vale. Número 3, nos vamos a Facebook y vas a escribir todas las palabras que consideres atinentes al anagrama secreto. El anagrama secreto es lo que vimos, que no revelamos en este video, que lo vamos a revelar en el otro. Bueno, yo te lo pongo en Facebook, te voy a decir, resuelve este anagrama y me tienes que lanzar todas las palabras que se te ocurran, ¿no? Una palabra por comentario. Simplemente voy a elegir los 5 primeros vocabulistas que hayan acertado de repente por la suerte. 5 primeros vocabulistas en orden, ¿ya? Llevan 5 puntos cada uno. Responde el Classmarque y el Quizzy, así que pendiente con un numerito que ha estado por allí parpadeando. No, vamos señores, gracias por participar en este proyecto. Soy Heiser Acosta, visítame en Instagram, estoy en Centro Palabrita, visítame en Facebook, chique pendiente, se les quiere señores y ya hasta la próxima. Chao.